Hola, hoy vamos a continuar con la unidad de estadística y probabilidades, preparándonos para la prueba. El objetivo de la clase de hoy es resolver problemas que requieran del cálculo de probabilidades. Para ello vamos a resolver distintos problemas con situaciones similares a las que ya hemos visto anteriormente utilizando probabilidad de la intersección, de la unión, probabilidad condicionada y el teorema de probabilidad total. Nuestra primera situación ocurre que en una lista de reproducción quedan 12 canciones, 5 del cantante A, 3 del cantante B, 2 del cantante C y 2 del cantante D. Entonces vamos a tener en total 12 canciones, 5, 3, 2, 2. Luego nos van a pedir que, sabiendo que las canciones no se pueden repetir hasta que termine la lista, o sea, no hay repetición, ¿cuál es la probabilidad de que salga una canción del cantante B? En este caso, simplemente nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que salga una canción de B. Para esto, simplemente nosotros vamos a tener todos los casos favorables, que son las 3 canciones del cantante B, y lo vamos a dividir en los casos totales, que serían las 12 canciones en total. O sea, tener un cuarto que es equivalente al 25%. Luego dice, si la primera canción fue del cantante B, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea una canción del cantante A? Entonces, lo que nos están diciendo en este caso es que la probabilidad de A, pero en la segunda canción, porque sabemos que la primera canción fue del cantante B. Entonces, nosotros vamos a tener en este caso que los casos totales ya no van a ser 12, sino que van a ser 11. ¿Por qué? Porque ya salió una canción del cantante B. Por lo tanto, como ya salió una canción, ya no vamos a tener que quedan 12, sino que van a quedar 11. Y luego vamos a tener que la segunda canción tiene que ser del cantante A, y en ese caso me quedan 5 canciones porque no salió ninguna. Por lo tanto, vamos a tener 5 de 11. En estos casos no lo voy a calcular el porcentaje porque también es válido dejarlo como una fracción. Luego me dice cuál es la probabilidad de que la primera canción sea del cantante B y la segunda sea una canción del cantante A. Bueno, en este caso, fijémonos que no me está pidiendo la probabilidad de que la segunda canción sea del cantante A, sabiendo que la primera es del cantante B, sino que lo que me están preguntando es que sea la probabilidad de que la primera canción sea del cantante B y al mismo tiempo la segunda canción sea del cantante A. Hay mucha diferencia en esto, porque en la pregunta anterior me estaban preguntando solo por la probabilidad de que la segunda canción sea del cantante A, pero en este caso me están preguntando que la segunda sea del cantante A y la primera también sea del cantante, pero esta vez del cantante B. Entonces, el anterior se me estaba dando buena condición, pero en este caso no hay ninguna condición. Puede pasar cualquier cosa. Y por eso nosotros vamos a tener que utilizar nuestros teoremas para saber que la probabilidad de B1 y A2 va a ser igual a la probabilidad de A2 dado B1 multiplicado por la probabilidad de B en 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que en lugar de tener A2 dado B1, o sea, yo no sé si es que va a ocurrir B1. Por eso voy a tener que multiplicarlo por la probabilidad de que la primera canción sea del cantante B. ¿Ya? O sea, yo no sé qué ha ocurrido, por lo tanto voy a tener que multiplicar la probabilidad de que ocurra, porque puede o no ocurrir. Por eso la probabilidad se van a multiplicar y va a ser tal cual como dice aquí, 5 de 11 multiplicado por 3 de 12, que eran las probabilidades anteriores. Y vamos a tener que esto da como resultado 5 de 44. Nuevamente lo voy a dejar como fracción. En este caso nos vamos a poder dar cuenta la importancia de leer muy bien lo que vamos a querer calcular, porque en el primer caso es simplemente una probabilidad.
En el segundo caso tenemos una probabilidad, pero con una condición. Y en el tercer caso vamos a tener la probabilidad de que ocurran dos eventos. No está ocurriendo una condición. No necesariamente ocurre B1. Por lo tanto, por eso vamos a tener que multiplicarlos en lugar de simplemente calcular con B1. Luego vamos a tener una pequeña gran situación, donde dice PCR, test de anticuerpos o test rápido. Explica que en situaciones como la actual es necesario buscar formas rápidas y eficientes para detectar un contagio, en nuestro caso ahora en la pandemia, por lo que aparecen distintos tipos de exámenes que informan si un paciente está o no contagiado de, por ejemplo, COVID-19. Entonces, en situaciones como la que estamos viviendo ahora, nos podemos dar cuenta que se hace urgente descubrir si es que hay un paciente o no contagiado. Por lo tanto, vamos a tener que inventar nuevos métodos para averiguarlo. Desde inicios de la pandemia se utilizó el método PCR, reacción polimerasa, que detecta parte del material genético del virus del COVID-19, o sea, de su ARN. Recordemos que los virus no tienen ADN, sino que tienen ARN. Se utiliza este examen ya que es muy confiable. Obviamente, si es que está el ADN o el ARN, mejor dicho, del virus, significa que sí o sí tienes el virus. O sea, tiene un 100% de eficacia. Sin embargo, demora tiempo y es difícil de realizar a gran escala, porque necesitamos hacer un examen real de qué es lo que existe en tu cuerpo. Por eso es necesario enviarlo a un laboratorio y realizar un análisis concreto. Por ello, se han desarrollado dos nuevos métodos para detectar a un paciente contagiado de COVID-19, el test de anticuerpos y el test rápidos. Estos tests son más rápidos que el examen PCR, pero muchos epidemiólogos no confían en él, así que se realizó un estudio para probar los nuevos métodos en un grupo de 2.000 pacientes, la mitad contagiados y la otra sanos. Entonces, se inventaron estos dos tests nuevos. Uno es el test de anticuerpos, que detecta si es que tú has desarrollado o no los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. Mientras que el test rápido es un test un poco más corto que el PCR, donde también se busca una reacción similar, sin embargo, funciona como un test de embarazo, o sea, uno simplemente pone una pequeña muestra y espera a que aparezca el resultado. Se puede hacer desde su casa. Entonces, algunos médicos han desconfiado de esto, porque el test de anticuerpos a veces puede fallar. Puede haber algunos pacientes que no desarrollen los anticuerpos y puedan seguir enfermándose, puedan seguir siendo vulnerables, sobre todo en pacientes adultos mayores o que no hayan llevado bien la enfermedad. Mientras que el test rápido puede fallar dado que es un examen que implica menos laboratorio y puede fallar así como puede fallar cualquier otro tipo de examen. Entonces, vamos a revisar los resultados y responder las distintas preguntas. Los resultados del estudio fueron los siguientes. En el test rápido, los pacientes tuvieron 924 resultados positivos, o sea, de los 1.000 pacientes contagiados, 924 resultaron con un resultado positivo y 76 obtuvieron un resultado negativo. Los pacientes sanos tuvieron 98 un resultado positivo y 902 resultados negativos, mientras que en el test de anticuerpos fueron 901 positivos para los contagiados y 99 negativos para los mismos, mientras que para los pacientes sanos fueron 356 resultados positivos y 644 negativos. A partir de los resultados hay que responder: ¿cuál es la probabilidad de obtener un resultado falso en cada test? Entonces, en este caso es muy importante definir qué es un resultado falso. Tengamos que un resultado falso es un resultado que no es verdad, o sea, un resultado que no corresponde con la situación del paciente. Por ejemplo, un resultado falso en un paciente contagiado va a ser cuando obtenga un negativo. Es falso porque si está contagiado, entonces el resultado debería ser positivo, no negativo. Mientras que en un paciente sano, vamos a tener que un resultado falso sería obtener un resultado positivo, porque está diciendo que tiene el virus siendo que realmente no lo tiene. Entonces,
Cuando nos preguntan a nosotros la probabilidad de obtener un resultado falso, nosotros vamos a aplicar el teorema de probabilidad total. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un resultado sea falso es equivalente a la probabilidad de que el resultado sea un falso negativo más la probabilidad de que sea un falso positivo. Recordemos que un falso negativo sería este de aquí y un falso positivo sería este de aquí. Entonces, la probabilidad de que sea falso equivale a la probabilidad de que sea falso y negativo más la probabilidad de que sea falso y positivo. Esto, por supuesto, va a ser entonces los falsos negativos. En el primer caso van a ser 76 de 2000 y en el segundo van a ser 98 también de 2000. Porque la probabilidad de obtener un resultado falso en los negativos va a ser 76 del total, que son 2000. Y de los otros vamos a obtener 98 del total, que también son 2000. Si sumamos estos valores, nos va a dar aquí 4 y 17. Por lo tanto, 174 de los 2000. Yo lo puedo dejar como fracción o puedo calcularlo en una calculadora. Vamos a calcularlo. Entonces, vamos a tener 174 de los 2000. Y eso equivale a 0,087. Pero si yo lo multiplico por 100, se va a transformar en porcentaje, o sea, 8,7%. Entonces tendríamos aquí que la probabilidad de obtener un resultado falso es del 8,7% en el test rápido. En el test de anticuerpos vamos a tener absolutamente lo mismo. O sea, la probabilidad de que el resultado sea falso va a ser igual a la probabilidad de tener un falso negativo más la probabilidad de tener un falso positivo. Y eso va a ser, en este caso, los 99 falsos negativos más los 356 falsos positivos. Y eso, por supuesto, va a ser en este caso 455. Si yo lo calculo, va a ser entonces 22,75%. Así, la probabilidad de obtener un resultado falso en los test rápidos van a ser del 8,7%, mientras que en los test de anticuerpos van a ser del 22,75%. ¿Cuál de los dos nuevos test es más confiable? Podemos darnos cuenta que va a ser el test rápido. ¿Por qué? Porque va a significar que vamos a tener un 8,7% de probabilidad de fallar, que es menor que el 22,75% de achuntarle, o sea, de fallar en el test de anticuerpos. ¿Qué significa también? Que vamos a tener que tiene un 91,3% de confianza. Ahora, esto da mucho que decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el test de anticuerpos quizá no funcione para detectar si es que alguien está contagiado o no, pero sí nos puede decir que alguien estuvo contagiado en el pasado y desarrolló los anticuerpos necesarios para el COVID-19. Entonces, quizá no sirva para esta misión de detectar a un paciente contagiado, pero sí podría servir para detectar a un paciente que ya se curó o que ya pasó por la enfermedad y está en proceso de curarse. Mientras que el test rápido entonces quizá no tenga un 100% de confianza. Normalmente eso no ocurre, pero 91% podría considerarse bajo. Y aquí es donde entramos en el punto de si se puede confiar o no en los nuevos tests. En este caso siempre la respuesta va a ser relativa. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de las distintas situaciones en donde nos encontremos. Por ejemplo, nosotros tenemos un 91,3% de confianza para el test rápido. Eso quiere decir que yo no puedo determinar todas las decisiones que tome en base a ese test. O sea, los médicos y profesionales en una clínica o en un hospital no van a determinar si es que alguien está contagiado o no usando ese test, sino que van a usar el test CPR, porque ese es el test que les da una mejor confianza.
En cambio, si es que queremos determinar que muchos pacientes se están o no contagiados para, por ejemplo, realizar un evento, entonces sí nos conviene utilizar este otro porque no vamos a tener que hacer algo que arriesgue tanto la salud pública. Entonces, por supuesto, el test rápido podría funcionar. También, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que el test de anticuerpo no sirve porque no sirve para determinar si es que un paciente está contagiado, pero sí puede servir para determinar si es que alguien estuvo contagiado. Y ahí tendríamos que hacer otro tipo de examen para ver si es que alguien tuvo la enfermedad o no y ver cuántos resultados fueron o no positivos. Finalmente, el último problema nos plantea que se deben extraer sin reposición 3 esferas de la urna. O sea, en esta pequeña urna donde tenemos distintas cantidades de esferas, vamos a tener que sacar 3 sin reponerlas, o sea, sin devolverlas. Se sabe que la primera esfera que se saca es gris. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que las otras dos sean iguales? Entonces, en este caso, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que la segunda esfera sea igual a la tercera esfera, pero sabiendo que la primera esfera era una esfera gris. Entonces, en este caso, yo voy a poder separar mi probabilidad en distintos casos, utilizando el teorema de probabilidad total. Mi primera probabilidad va a ser la probabilidad de que la de que la segunda esfera sea igual a la tercera esfera y que sea gris, sabiendo que la primera esfera es gris. Luego también voy a poder separarlo en el caso de que la segunda esfera sea igual a la tercera esfera, pero que esta vez sean naranjas, sabiendo que la primera esfera era gris. Y el último caso es la probabilidad de que la segunda esfera sea igual a la tercera y sean verdes, sabiendo que la primera era gris. Entonces, yo pude separar mi probabilidad en los 3 casos, en que la segunda y la tercera sean naranjas, que la segunda y la tercera sean grises y que la segunda y la tercera sean verdes o amarillas, el color que sea. Entonces, en el primer caso yo tengo que las 3 van a ser grises. Para eso, yo lo que voy a calcular es la probabilidad de cuántas van a ser grises. Pero para eso yo lo que voy a aplicar es el principio multiplicativo. Voy a tener dos pequeños casos. La segunda esfera y la tercera esfera. La probabilidad de que la segunda esfera sea gris va a ser entonces, mis casos totales van a ser todas las esferas excepto la primera esfera gris que yo saqué. O sea, me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me quedan 11 esferas, de las cuales me van a servir 5, que son las 5 grises. Luego, nos imaginamos que vamos a eliminar esta esfera de acá. Por lo tanto, me van a quedar 4 esferas grises de las 10 esferas en total. Porque si yo saco esta de acá, me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de las cuales 4 van a ser grises. Voy a hacer exactamente lo mismo con la esfera naranja. O sea, van a ser 2 casos que yo voy a multiplicar y va a ser entonces la segunda esfera, si es que es naranja, me van a servir 4 casos de los 11. Mientras que para la tercera me van a servir 3 de 11, porque yo eliminé, por ejemplo, esta gris de acá. Perdón, esta naranja de acá. Me van a quedar 3 de 11. Y finalmente, en el último caso, de que las esferas sean verdes, en la segunda me van a quedar 2 opciones de las 11 que me funcionan. Y en el último me va a quedar una de las 11, perdón, de las 10 que me quedan. Aquí también era 10. Entonces vamos a tener que en el primer caso la probabilidad de que la segunda y la tercera sean grises, sabiendo que la primera también era gris, va a ser 20 de 110. Luego vamos a tener que la probabilidad de que la segunda y la tercera sean naranjas, sabiendo que la primera era gris, van a ser 12 de 110.
Y finalmente, la probabilidad de que la tercera y la segunda sean verdes, sabiendo que la primera era gris, va a ser 2 de 110. Lo que en total me va a dar 34 de 110. Y eso sería todo en la clase de hoy. Muchas gracias.